Bien, pues vamos en esta hora, hermanos, a seguir nosotros analizando algo del tema de la espiritualidad, la madurez espiritual que estábamos viendo la semana antepasada. Vamos a ir hablando acerca de esos temas que son importantes para nosotros. Y bueno, ¿quién tiene que ser espiritual? ¿Todos los hombres o el cristiano? ¿Quién tiene que ser espiritual? Esa es una buena pregunta al tratar este tema, porque la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, en primer lugar, que los hombres están muertos en sus delitos y pecados, pero también la palabra del Señor nos enseña que algunos Dios está dando y seguirá dando vida, y una vida espiritual. Entonces nosotros necesitamos entender esa situación. ¿Quiénes tienen que vivir una vida espiritual? A veces esperamos que la gente se comporte de una manera correcta, que no haga cosas malas, que se pueda sujetar a la palabra de Dios y que desarrolle un buen carácter. Pero vamos a aprender, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña que es al hombre cristiano, al cristiano, a quien Dios trata de hacer espiritual. Y la espiritualidad entonces debe estar demostrada no solo por todos los seres humanos, sino de manera particular y esencial por los cristianos. Ahora, es importante que entendamos que solo los seres humanos tenemos y desarrollamos una vida y un carácter espiritual cuando Dios nos da vida. Los animales y las otras criaturas no pueden desarrollar un carácter espiritual. Incluso ni los ángeles pueden desarrollar un carácter espiritual. La palabra de Dios nos enseña que cuando Dios creó los ángeles, los creó en un estado de santidad, ¿sí? Un estado en el que no van a crecer y no van a menguar. La única situación donde menguaron fue la caída de los ángeles, cuando Satanás se rebeló contra Dios y arrastró, dice la palabra, a la tercera parte de todos los ejércitos angelicales. Y esos ángeles caídos nunca van a ser restaurados, nunca van a tener una vida espiritual en el pleno sentido de la palabra, y los ángeles que permanecen santos no van a crecer en santidad porque ya son santos. Pero nosotros sí debemos crecer, debemos madurar, debemos nosotros desarrollar esa vida espiritual. Entonces, debido a que la espiritualidad se espera de los seres humanos y de los cristianos en particular, nosotros debemos considerar ciertos aspectos de la naturaleza del ser humano que son muy importantes para poder entender la verdadera espiritualidad. Así que en esta hora vamos a hacer un recorrido por el libro de Génesis, viendo cómo Dios nos creó, viendo algunas situaciones de la caída, implicaciones de las consecuencias de la caída, y vamos a ver cómo Dios espera que nosotros, al tener nueva vida, desarrollemos en todo nuestro ser la espiritualidad, ¿sí? Vamos a hacerlo de esa manera. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 1, versículos 26 al versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 26 al versículo 28. Y lo primero que vamos a considerar es el hombre como criatura de Dios. Debemos entender que el hombre fue creado por Dios. El hombre fue creado, y tal vez nosotros en esta sala no tengamos mucho problema con aceptar que el hombre fue creado por Dios. De hecho, no deberíamos tener problemas si hemos creído en Cristo Jesús con que todo lo que hay fue creado por Dios, porque eso es uno de los primeros actos de fe. Dice el escritor de Hebreos capítulo 11, por la fe entendemos haber sido constituido el universo de tal manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué? Por medio de la fe. Entonces, Génesis capítulo 1, versículo 26 al versículo 28. Puestos de pie y vamos a hacer esta lectura juntos. 26 al 28. Leemos, dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar,
en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Entonces nosotros vemos en este pasaje, de hecho, cómo Dios decide crear al hombre. Entonces podemos entender que la Biblia nos enseña que el hombre fue creado por Dios. Ahora, ¿qué tal si yo no quiero creer en la creación? ¿Qué tal si a mí me cuesta aceptar que Dios verdaderamente pudo crear las cosas? ¿Qué tal si yo soy una persona que he estudiado mucho y yo tengo en mi mente algunas nociones de la biología y de la prehistoria y yo creo que el hombre surgió del proceso evolutivo? ¿Qué pasa con eso? Necesitamos entender qué pasaría con eso, porque mucha gente considera esto como una verdad. Incluso a nuestros hijos en la escuela les van a enseñar esto como una verdad, que el hombre viene de un proceso evolutivo, de una selección natural y que no es criatura de Dios. Entonces, la alternativa a la doctrina de la creación es la teoría de la evolución. ¿Y qué pasa con eso? Pues pasa lo siguiente. En primer lugar, que si el hombre no fue creado y ha evolucionado, entonces no tiene necesidad de un salvador. El hombre no tiene necesidad de ser regenerado, no tiene necesidad de que se le dé vida nueva, no tiene necesidad de la ayuda sobrenatural para vivir una buena vida en esta tierra. ¿Sí? En este contexto, entonces, el segundo pensamiento sería aquí que las fuerzas de la naturaleza verdaderamente han ayudado y tenemos hoy, el día de hoy, sobre la tierra lo mejor de la raza humana, porque eso es lo que hace la selección natural, preserva lo mejor de cualquier especie. Ahora, la realidad no nos enseña esto. La realidad no nos dice que tenemos lo mejor de la raza humana. Al contrario, la realidad nos dice que por muchos avances que nosotros tenemos, la raza humana parece ir en degradación. Entonces, si somos producto de un proceso evolutivo, ni siquiera tenemos necesidad de Dios en nuestra vida. Dios sale sobrando. Y a lo mejor David vio eso, ¿verdad? Y en dos de sus salmos, el Salmo 51 y el Salmo 14, él escribió: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ya en aquel tiempo había gente que negaba la existencia de Dios. Ya en aquel tiempo había gente que negaba la creación de Dios. Imagínense. No necesitamos llegar al siglo XX o al siglo XIX cuando surgieron esas teorías para poder pensar que no hay un Dios. Si el hombre fue creado, el hombre entonces ha caído y vive en una situación de pecado. Pero si el hombre no fue creado, no hay caída y no hay tal situación como pecado. Pero si el hombre fue creado, entonces sí ha caído en pecado, por consiguiente necesita la intervención sobrenatural de Dios para poder ser restaurado a ese lugar de donde ha caído, a esa posición y a esa vida, a esa espiritualidad que Dios le había dado al hombre. Y nosotros vemos en este pasaje que hemos leído que Dios le dio al hombre una vida espiritual cuando lo creó. Por eso dice el versículo 16, en ese diálogo entre el Dios Trino: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios estaba diciendo que el hombre iba a ser portador de su imagen, y una imagen que es espiritual, no física. ¿Sí? Después, más adelante, nosotros vemos cómo Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, Dios constituyó al hombre de manera física y de manera espiritual. ¿Sí? Eso es lo que nosotros podemos considerar cuando vemos verdaderamente que Dios creó al hombre. La doctrina de la creación del hombre, entonces, lleva consigo una enseñanza que es ineludible: la situación de la responsabilidad. ¿Entendemos? La responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien me creó, entonces yo soy responsable delante de ese ser que me ha creado de todo lo que yo hago.
soy responsable. Soy responsable de las cosas malas que yo hago y soy responsable de cosas buenas que puedo hacer. Soy responsable de los pensamientos que puedo tener. Soy responsable de las acciones que también realizo. Y esto es lo que el ser humano no quiere tener en su vida, la responsabilidad delante de Dios. Por eso han querido quitar a Dios del escenario, opacar a Dios o menospreciar a Dios, incluso sacarlo de las vidas. Porque si es como si pensamos en la relación de un hijo y un padre, nace un hijo y ese hijo es criado por los padres y ese hijo tiene responsabilidad para con sus padres de obedecerles, de estar sujeto a ellos, de aceptar lo que sus padres le dan, de aceptar la instrucción de sus padres, los mandamientos de sus padres. Pero si ese hijo decide no ver la figura paterna y vivir como si no tuviera padres, ese hijo está diciendo que no quiere la responsabilidad de dar cuentas a sus padres. ¿Por qué creen que muchos muchachos hoy se están yendo de sus casas? Están escapando de sus hogares. No quieren la autoridad de sus padres, ¿sí? Porque no quieren hacerse responsables delante de sus padres de las decisiones y de los actos que están tomando. Entonces, esto es importante. Nosotros creemos entonces que somos criaturas de Dios porque la palabra dice que Dios nos diseñó, que Dios nos creó, por lo tanto somos responsables delante de Dios. Y este asunto de la responsabilidad, hermanos, la vamos a ver ahora en el segundo capítulo de Génesis. Vamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 4 al 9 primero. Versículo 4 al 9. Génesis 2, 4 al 9. Dice así: esos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces ahí estamos viendo cómo la palabra de Dios nos dice que Dios creó todo, puso la tierra, creó las plantas, plantó en ese huerto que Él formó de manera especial dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Entonces, vamos a ver versículo 15 y versículo 17, la responsabilidad que el hombre tuvo delante de Dios. Versículo 15 al versículo 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre. ¿Qué hizo Dios? Mandó. Hay aquí una ordenanza. Hay aquí una ley, la única ley que hubo en el huerto de Edén. Eso que vamos a leer era el principio de responsabilidad del hombre para con Dios, ¿sí? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa es la responsabilidad que el hombre tenía para con Dios. El hombre podía disfrutar de todo ese huerto. Y si salía de ese huerto, que no necesitaba salir, podía disfrutar de toda la creación que Dios había hecho. De hecho, Dios había planeado eso para el hombre, que disfrutara de toda su creación.
en la mayor amplitud de la palabra disfrutar que tú puedas pensar. Hoy no disfrutamos al máximo nada, pero Adán y Eva podían disfrutar al máximo de todo. Y tenían una responsabilidad, la responsabilidad de obedecer al mandamiento de Dios. ¿Cuál mandamiento? No comas de ese árbol. Entonces, ese árbol era tanto la responsabilidad como una prueba para ellos, para Adán y Eva. Ahí estaba. Dios los creó. Dios los hizo responsables delante de Él de las acciones que harían con respecto a ese árbol. ¿Estamos aquí? Ahora, debemos pensar entonces en la espiritualidad, otro hecho grande en la existencia del ser humano. Ya vimos que fue creado por Dios y con esa responsabilidad delante de Dios. Ahora veamos la caída del hombre. Si nosotros vamos a desarrollar nuestra espiritualidad, debemos entender muy bien el estado del hombre. Y la Biblia nos dice, si yo creo en la creación, yo debo creer también en la doctrina de la caída del hombre. El hombre cayó. ¿Dónde vemos? Bueno, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 1, o bueno, voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11, para que nosotros veamos nuevamente, fijemos en nuestra mente, en nuestro corazón, la situación de esta caída del ser humano. ¿Cómo se dice? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha enseñado que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Bien, esta es la narración llana de Moisés en cuanto a la caída. Y en esa situación, en esta verdad sobre la caída, nosotros debemos entender qué es lo que pasó ahí verdaderamente. Tenemos entonces un relato de la creación en santidad, pero tenemos entonces el otro lado de la moneda, la situación de la caída, ¿sí?, que acarrea muchas consecuencias importantes a la espiritualidad del ser humano. ¿Por qué nos escondemos de Dios? ¿Por qué no quiere el hombre nada con Dios? ¿Por qué el hombre prefiere deleitarse en las cosas de este mundo y no en Dios? ¿Por qué nos andamos echando la culpa el uno al otro de los problemas, de los pleitos, de las situaciones que vivimos, sea en el matrimonio, sea entre hermanos, sea entre autoridades, ¿verdad?, sea entre países? Nos andamos echando la culpa del mal que estamos viviendo hoy día. Queremos buscar un responsable a las situaciones tan trágicas que vive el ser humano, y no queremos nosotros aceptar nuestra responsabilidad. Esas son cosas, hermanos, que vinieron como consecuencia de la caída. Y trágicamente, no todos creen que la caída fue un acontecimiento histórico.
Pregúntale a tu corazón, a tu mente, ¿tú crees que en verdad la caída fue un acontecimiento histórico? El descubrimiento de América fue un acontecimiento histórico. No vimos a Cristóbal Colón llegar en sus carabelas, ni vimos a Hernán Cortés conquistar el imperio de Teotihuacán, pero aceptamos que la conquista fue un acontecimiento histórico. Y así como aceptamos eso, ¿sí?, debemos aceptar que la caída también fue un acontecimiento histórico. Esta no es una alegoría, hermanos. Esta no es una visión que tuvo Moisés de algo que pudo haber pasado. Esto fue real, verdadero, ¿sí? Es un registro histórico para nosotros y como tal tiene consecuencias históricas para nosotros. La caída entonces es un hecho histórico que tiene graves consecuencias. Y si nosotros le quitamos ese enfoque histórico, lo que nosotros vamos a hacer es quitar las consecuencias también de la caída de sobre la faz de la tierra y de la humanidad. Entonces vamos a ver la caída de una manera rápida aquí. Primero, veamos el método de persuasión de Satanás. Cómo Satanás persuadió al ser humano, en este caso a Eva, para que ella comiera de ese fruto. Vean lo que dice el pasaje, versículo 1. Pero la serpiente era astuta. Y aquí el escritor quiere resaltar esa situación, la astucia del enemigo. Y era una astucia grande. Realmente el hombre nunca se había enfrentado al engaño, a la maldad, al error antes, hasta este día. Así que no menospreciemos a Eva y digamos qué débil fue Eva. La astucia de Satanás era grande, ¿sí? Eso nosotros tenemos que pensar. Y su astucia sigue siendo grande para con nosotros. No pensemos que nosotros podemos evadir la astucia de Satanás si no estamos verdaderamente firmes en el Señor y desarrollando por ende la vida espiritual que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Si tú no tienes una fortaleza espiritual, si tú no te estás vistiendo la armadura de Dios, como dice Pablo en Efesios capítulo 6, tú eres un blanco, ¿sí?, perfecto, débil para Satanás y sus acechanzas. Ahí estaba entonces. La serpiente era astuta, dice la palabra, más que todos los animales que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, yo resalté una palabra aquí, y es algo que, por lo menos en el idioma original, también está resaltado en la sintaxis de este pasaje. El todo árbol del huerto, ¿sí? El método que tomó Satanás fue muy hábil, y su señuelo fue con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿sí? Él está enfatizando esta situación y dentro de ese énfasis ya hay un engaño, ¿sí? Satanás sabía que Dios no había prohibido al hombre comer de todo árbol del huerto. ¿Y qué pasó entonces? Nosotros vemos y podemos deducir que Eva en su mente entonces empezó a pensar en esa situación. ¿Y qué es lo que responde Eva? Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, ¿sí? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, es mentira lo que tú estás diciendo. Dios nos ha dado libertad de disfrutar de estos árboles del huerto, de todos estos árboles del huerto, ¿sí? Pero ¿qué pasó ahí? Nosotros podemos ver esto, ¿sí? En esa situación parece que ella no está presentando en este momento una debilidad ante Satanás. Pero la situación es que dentro del corazón de Eva algo ya está ocurriendo. Porque dice en el versículo 3, como una respuesta algo tardía a lo que Satanás le había dicho: pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahora, no voy a caer en la situación de que si Dios les había dicho que no lo tocaran o sí lo tocaran, ¿sí?
porque ese no es el punto. Algunos dicen, pues Eva ya le añadió al mandamiento de Dios. Yo no puedo pensar esto porque hasta aquí el ser humano no había pecado, ¿sí? Y cuando nosotros exageramos las cosas, es muestra de un pecado en nosotros, ¿sí? El exagerar las cosas para que los demás te crean, para ver que pobrecito de ti, es fruto del pecado. Y Eva no había pecado hasta ese momento. Entonces probablemente Dios había dicho algo parecido, o Adán le había dicho algo así a Eva al transmitirle el mandamiento. El punto es este: ya viste todos los árboles, pero ahora hay uno ahí en medio. Y ese uno que está ahí en medio empieza a ser considerado. Satanás llevó a Eva al punto de fijar su atención en ese árbol, en esa situación, en esa condición de responsabilidad delante de Dios. Tal vez Eva había pasado por ahí muchas veces, habían caminado, habían estado juntos, pero no habían prestado atención de esta manera en que Eva lo está haciendo en ese momento a ese árbol. Puedo pensar en David, paseándose ahí en la azotea de su palacio aquel día que pecó contra Dios, y probablemente él vio en la calle, en los caminos de la ciudad de Jerusalén, muchas mujeres, pero una en especial cautivó su mente, cautivó su atención, y él empezó a trabajar cosas en su mente. Y esto fue lo que pasó con Eva. Sí. Había estado ahí en el huerto muchos días, por mucho tiempo, pero no fue hasta que Satanás le habla acerca de esto y le hace prestar atención a ese árbol, que Eva centra sus pensamientos en ese árbol, ¿sí? Entonces podemos ver esto. Satanás plantó en la mente de Eva la idea de que no debía haber restricciones en el plan de un Dios bueno. Si Dios es bueno, Dios no debe prohibirnos cosas. Ese es el punto. Papá, sé bueno, déjame ir a tomar. Papá, sé bueno, déjame vivir con aquella mujer. Papá, sé bueno. Y apelamos, ¿verdad?, a la bondad de la persona. Y eso es lo que el diablo quiere que veamos, hermano. Si realmente Dios es bueno, no tiene por qué prohibirte cosas. No tiene por qué prohibirte los vicios. No tiene por qué prohibirte el deleite sexual como tú quieras. No tiene por qué prohibirte nada si Dios es bueno. No tiene por qué prohibirte que adores imágenes, que adores otras cosas si Dios es bueno. Y el pensamiento del ser humano está lleno de estas cosas. Si Dios es bueno, bueno, ya me lo prohibió, pero si Dios es bueno, tiene que pasarme por alto estas cosas. Es la idea de un niño que dijo: yo voy a robar esto porque sé que si me descubren, mi papá es bueno y me va a librar de la cárcel. Y esa es la idea en todo ser humano en cuanto al pecado. Empezamos a fijar nuestra atención en el pecado y pensamos que si Dios es bueno, no debería restringirnos de las cosas. Y tan arraigado está esto en el pensamiento del ser humano, que poco a poco, ¿sí?, el hombre ha ido creciendo en cuanto al expandimiento de los límites, ¿sí?, de las cosas que se ha permitido, que se está permitiendo. ¿Qué se está dialogando hoy en las esferas políticas y médicas de nuestro país? ¿Sí? Tenemos que legalizar el uso de la marihuana. Ya no el uso médico, el uso recreativo de la marihuana. Si ya te encuentran con tantos gramos de esta sustancia, pues ya no va a ser motivo de cárcel, ya puedes hacerlo. Y vamos creciendo en ello, ¿sí? Estamos llegando al punto de donde matar a un gato
es digno de cárcel y matar a un bebé en el vientre de una mujer es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es su cuerpo, porque así ella lo decide o ellos dos lo deciden. El hombre se está expandiendo en los límites que Dios había prefijado. ¿Por qué? Porque no quiere esos límites, porque piensa que si Dios es bueno, Dios no debería prohibirle nada. Y si nosotros no maduramos, no crecemos espiritualmente, nuestra mente va a trabajar de la misma manera, pasando por encima de uno y otro mandamientos de Dios. ¿Qué podemos ver en las iglesias cristianas, lamentablemente? Podemos ver cristianos que se emborrachan, podemos ver cristianos golpeadores de sus esposas, podemos ver cristianas, ¿verdad?, que andan de chisme en chisme, podemos ver mujeres cristianas que se levantan como pastoras, como líderes de iglesias, que corrompen las iglesias en lugar de edificarlas. Podemos ver pastores que viven uno y otro adulterio y siguen siendo pastores, pasando por encima del mandamiento de Dios. Si Dios es bueno, Él me va a perdonar todo esto. Eso es lo que el diablo puso en la mente de Eva y ha puesto y sigue poniendo en la mente de todo ser humano. La respuesta entonces que dio Eva muestra que ella se centró sus pensamientos en esa situación de que ella podía comer del fruto de ese árbol, porque Dios no debía entonces poner restricciones a todo ello. Es lo que nos dice aquí, en este pasaje. Debe haber restricciones, hermanos, y Dios nos restringe de esas cosas. Entonces, el pensamiento de Eva había comenzado a centrarse en esa situación y Satanás da un segundo paso en su ataque. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. La serpiente está negando rotundamente la palabra de Dios. La serpiente está tratando de que Eva cambie el mandamiento de Dios y sus consecuencias en su corazón por algo, por una mentira que él está poniendo, que él está inventando, que él está manufacturando en ese momento. Dios es un egoísta y Dios sabe que si tú disfrutas de eso de esta manera, realmente no morirás. Dios no quiere que tú llegues a ser como Él, conociendo todas las cosas, experimentando todas las cosas. Eso es lo que Satanás está diciendo en este versículo: no moriréis. Niega la palabra de Dios, niega la verdad de Dios, niega el mandamiento de Dios, niega las consecuencias del pecado y le da libertad al hombre, al ser humano, para aspirar a ser igual que Dios. Ahora, ¿realmente era esto lo que iba a pasar? Dios había creado al hombre como a su imagen y a su semejanza. El hombre era como Dios en ese sentido, portando su imagen, su semejanza, su espiritualidad, su santidad, su conocimiento del bien como Dios lo quería, y por lo tanto podía disfrutar de todo. Pero vemos nosotros aquí que Satanás pone esta mentira y pone en una posición al hombre donde él estuvo aspirando a ser igual a Dios, pero con el fin de que el hombre cayera de ese estado de perfección en el que Dios lo había creado. Esa fue la gran mentira del diablo: prometer que serían como Dios, cuando en realidad no lo serían. ¿Y qué pasó entonces con Eva? Eva, puedes comer. El resultado es ser como Dios. El resultado es que tú te vas a gobernar, es que tú vas a ver el mundo como tú quieras verlo y que tú podrás ponerte los límites que tú quieras a tu vida. Si tú eres Dios, tú puedes hacer eso con tu vida. Tú puedes ponerte o no límites en tu vida. Tú puedes determinar lo que es bueno o lo que no es bueno para ti si tú eres Dios. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Es una mentira terrible plantada en la mente de Eva. ¿Y por qué plantada? ¿Por qué les digo que plantada? Porque Eva empezó a considerar estas
cosas. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ya había mordido el anzuelo. No vamos a ahondar en esas tres características. Lo importante aquí es que Eva consintió en comenzar a razonar sobre el mal que iba a cometer, a examinar ese fruto prohibido y a convencerse de todas las cosas buenas que ese fruto encerraba. Es bueno a la vista. Ha de ser sabroso su sabor. Se ve muy rico, muy jugoso. Y si el resultado es ser como Dios, tener sabiduría, yo lo quiero. Y así nos presenta el diablo el pecado, la desobediencia, la transgresión de la ley. Nos presenta las cosas como buenas, benéficas. Hace que nosotros empecemos a razonar los mandamientos de Dios y que empecemos a ver que quebrantarlos realmente traerá bendición a nuestra vida. ¿Por qué un muchacho, una muchacha, hijos de creyentes instruidos en el temor de Dios, en la palabra de Dios, sabiendo que Dios aborrece, que Dios que ha prohibido la fornicación, por qué van y fornican? No estoy hablando de dos personas que no tienen temor de Dios, que no conocen la palabra de Dios. Estoy hablando de dos personas que conocen la palabra de Dios, que han sido instruidos, que van y de buenas a primeras fornican. Porque razonaron, pensaron en ese pecado y vieron que realmente no habría tantas consecuencias terribles como se les han dicho, que al contrario les estaban restringiendo en la situación de disfrutar su vida, de disfrutar su sexualidad como ellos quisieran, y van y fornican. El hombre, dice la palabra en Proverbios, que el que comete adulterio a su misma alma defrauda. La persona que sabe que va a dañar su matrimonio, que va a dañar a su esposa, que va a dañar a sus hijos, que va a dañar toda su reputación, va y adultera. ¿Por qué? Porque ya razonó su pecado. Porque ya él pensó que puede haber más deleite en hacerlo que en vivir bajo esa prohibición. Porque ya razonó las consecuencias de ese pecado y no cree que sean tan terribles como le han dicho. Hermanos, el diablo nos lleva a vivir de esta manera, a razonar las cosas y ver en nuestra humanidad que Dios realmente no ha de tener tanta razón en lo que Él está diciendo. Y entonces, cuando nosotros ya caemos en eso y vemos que realmente Dios no ha de tener tanta razón en lo que está diciendo, vamos y pecamos. Eso fue lo que hizo Eva. Empezó a ver, a considerar, a analizar desde su perspectiva ese fruto, la gratificación que podía tener, ¿sí?, que era realmente, lo deseaba ya en esa situación, su alma, su ser deseaba ya tomar ese fruto y que iba a crecer, que iba a desarrollar su vida, que iba a desarrollar su mente, sus aptitudes. Y el ser humano cree que va en crecimiento, cree que las libertades que hoy tiene son el resultado de un crecimiento de la raza humana. ¿Matar a un niño en el vientre es crecimiento de la raza humana? Tomar mujeres y venderlas como instrumento sexual es crecimiento de la raza humana. Buscar el alcohol, todos esos vicios que alegran un poco el corazón del hombre, pero que lo degradan en su moralidad, que lo degradan delante de la sociedad, ¿es crecimiento de la raza del ser humano? Esta es la mentira del diablo. Había en el siglo I un grupo llamado gnósticos,
Y este grupo enseñaba, y se fueron adhiriendo poco a poco al cristianismo, y este grupo enseñaba que el espíritu del ser humano era puro, era santo, pero su cuerpo y todo lo físico era malo. Entonces, si tú podías participar de cualquier cosa que te viniera en gana, mientras guardaras tu mente y tu corazón de no ser contaminados. Y es un pensamiento hoy día. Pues date al pecado, date a los vicios, date al deleite, ¿sabes qué? Vas y 2, 3 por ahí rezos, o haces penitencia de esta manera, vas a tal cual lugar, y no hay problema. Tu espíritu debe estar guardado. No, hermanos. Eso no nos enseña la palabra. Y como cristianos nosotros no debemos hacer eso. Entonces, esta fue la situación. Satanás llevó a Eva a fijar su atención en aquello que Dios nos había hecho responsables de no hacer. No comas de ese fruto porque morirás. Satanás engañó a Eva de las consecuencias. Eva creyó el engaño y pensó que las consecuencias de la desobediencia iban a ser mejores que la de la obediencia. Empezó a razonar sus acciones y vio que en su razonamiento era mejor obedecer que desobedecer, y finalmente comió, y como dice la palabra, dio también a su marido, que comió como ella. ¿Y cómo llama la Biblia esto? Le llama la caída del ser humano. De la mente de Eva ya se había ido el punto central y capital de que Dios le había prohibido expresamente comer de ese fruto. Ella tenía ahora en la mente sus razonamientos y por lo tanto ella justificó para sí misma su actuar, lo que ella iba a hacer, y comió en completa desobediencia a la voluntad de Dios. Entonces, hemos visto que Dios creó al hombre y que Dios lo creó material y espiritual a su imagen, en santidad, que Dios lo hizo responsable delante de él de todo lo que el hombre hiciera. Vimos ahora que Satanás engañó con su astucia a Eva, y así sigue engañando a los hombres, llevándonos a razonar nuestras acciones en los términos humanos y no en base a la palabra de Dios. Por eso el diablo no quiere que el ser humano escuche la palabra de Dios, para que no tenga un parámetro divino en donde él razonar las acciones que comete. Si el hombre no escucha la palabra de Dios, no va a saber que está desobedeciendo la palabra de Dios. Y de ahí en adelante nosotros racionalizamos nuestras acciones en base a lo que nos gusta, a lo que nos conviene, a lo que nos podría llevar a ser una mejor raza, un mejor ser humano, y no en base a lo que Dios dice. Y lo que Dios dice lo tenemos como arcaico, lo que Dios dice lo tenemos como pasado de moda, como desechable, como de viejitos. Así lo tenemos, porque hemos racionalizado nuestra vida en base a la experiencia del ser humano y a las mentiras del diablo. Entonces, en tercer lugar, veamos ahora las consecuencias de la caída. Y no las consecuencias como nosotros podemos ver aquí de manera particular en cuanto a la serpiente, en cuanto a la mujer y en cuanto al ser humano y a la tierra. Hubo consecuencias terribles de la caída sobre la tierra, sobre la mujer, el hombre, ¿verdad?, sobre la serpiente, pero no me refiero yo a esa consecuencia. En vista del punto de la espiritualidad que nosotros estamos viendo, vamos a ver las consecuencias en torno a toda la raza humana, ¿sí? Ciertamente hubo dolor, hubo quebranto, hubo relaciones rotas entre el hombre y la mujer, hubo una relación rota de inmediato entre el hombre y Dios. Leímos que Dios buscó al hombre y que él se escondió de Dios, y el hombre hoy se sigue escondiendo de Dios, se sigue escondiendo detrás de sus buenas obras, se sigue escondiendo detrás de la religión, se sigue escondiendo detrás de la ignorancia, se sigue escondiendo detrás de su propia necedad, negando la existencia de Dios. Esas son partes de esa consecuencia. Pero la consecuencia primaria de la caída estaba en esa sentencia de Dios. El día
que comas de ese árbol, ciertamente, verdaderamente, sin equivocación, dice Dios, morirás. Ahora podemos pensar, el diablo tuvo algo de razón porque Adán y Eva no murieron físicamente en ese día. Pero hermanos, déjenme decirle que la palabra muerte no significa en ninguna situación dejar de existir. No significa extinción la palabra muerte. La palabra muerte tiene un significado básico de separación. ¿Entendieron? Separación. Y cuando Adán comió de ese fruto, él murió porque quedó separado de Dios en ese instante. De tal manera que cuando oyó su voz, él se escondió por la vergüenza que ahora predominaba en su corazón. Quedó el hombre entonces separado de Dios. Y esta es la gran y trágica consecuencia para la humanidad de la historia o del punto histórico de la caída de nuestros padres Adán y Eva. Ellos quedaron separados de Dios y toda la humanidad quedó separada de Dios. Vean lo que dice, versículos 8 al versículo 10, Génesis 3, versículos 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ya no iban a hablar cara a cara, ya no iban a hablar más al fresco del día, ya no estaba esa comunión que había donde Adán se deleitaba en Dios su Hacedor. Ahora él se está escondiendo de Dios. Y como dice el dicho, de tal palo, tal astilla. Los hijos que nacieron de Adán nacieron conforme a su imagen, conforme a su semejanza, dice Génesis capítulo 5, versículo 1, a la imagen, ¿verdad?, ya de un hombre caído. De tal manera que dice Génesis capítulo 4, versículo 4, y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas y de lo gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vemos entonces esta situación terrible de la caída que llevó a la raza humana a hundirse en una situación de un pecado tras otro pecado tras otro pecado. Esos versículos nos hablan del primer homicidio sobre la faz de la tierra, donde esos padres tuvieron que hacer la primer sepultura, la primer tumba, y enterrar ahí a su hijo porque su propio hermano le había matado. Así es el pecado, hermano. Cegó a Caín como cegó a Adán y Eva, transgredieron el mandamiento de Dios y acarrearon dolor a su vida. Así como Abel fue separado de sus padres, así el hombre por su pecado siempre es separado de Dios. El pecado, entonces, estamos viendo, nos separa de Dios y puede romper cualquier relación personal que nosotros podamos tener en esta tierra, cualquiera. ¿Por qué se pelean los hermanos? Por el pecado que hay en su vida. ¿Por qué están los tribunales llenos de hombres y mujeres que se están peleando en los divorcios? Por el pecado que hay en su vida. ¿Por qué se dan las guerras a nivel internacional? Por el pecado que hay en la vida de los seres humanos. La muerte es separación.
nos separa de Dios y por ende nos separa de cualquier cosa buena a la que el hombre pueda aspirar. Y desafortunadamente, esta situación de la caída no se quedó en Adán y Eva y en su familia allá en los primeros siglos de la humanidad. La situación de la muerte, dice Pablo, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿ven cómo Pablo toma la situación de la caída como un punto histórico? Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Entonces, la palabra de Dios afirma que aquel primer pecado de Adán acarreó la muerte espiritual a toda la raza humana, a todo el ser humano. No hay persona en esta tierra que se escape de esa condición de separación de Dios por causa del pecado. Y dice la palabra que hubo muerte desde Adán en adelante, aún en los que no tenían ley, porque sin ley aún así pecaban. Aún la muerte reinó sobre aquellos que pecaron, no a la manera de Adán. Ahora, yo pienso, ¿qué fue más terrible, el pecado de Adán o los pecados que nosotros cometemos cotidianamente? Adán y Eva comieron de un árbol. Hoy vemos homicidios, borracheras, violaciones, infidelidades, parricidios, matricidios, ¿verdad? Vemos un montón de pecados. ¿Cuál fue más terrible? La misma responsabilidad que tuvo Adán delante de Dios, la tenemos tú y yo delante de Dios. Porque ellos desobedecieron a un mandamiento que Dios les había dado. Y pueden decir, el pecado de Adán no le costó la vida a nadie. Bueno, Génesis 4 nos dice que sí le costó la vida a Abel, ¿verdad? Y a toda la raza humana, porque por el pecado de un hombre entró la muerte a toda la humanidad. Pero en ese versículo que leímos en Romanos 12, hermanos, hay mucha gracia en este versículo. Porque dice que ciertamente el pecado entró por la desobediencia de un hombre y por ese pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Pero ¿qué dice el versículo 14? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Jesucristo. Entonces el hombre fue creado por Dios, fue hecho responsable delante de Dios, pero el hombre cayó, sí, delante de Dios, vive en pecado, pero Dios ha levantado un nuevo Adán. Y ese nuevo Adán es Jesucristo. Y hay aquí un paralelismo. Así como por la desobediencia de uno solo vino la muerte, por la obediencia de uno solo, que vino la vida eterna. Por la desobediencia de Adán, toda la humanidad quedó separada de Dios y vivimos esos estragos. Por la obediencia de Cristo, toda la humanidad tiene la oportunidad de regresar a esa relación con Dios. La gracia de Cristo, por su sacrificio, nos ha abierto la puerta para tener nuevamente relación con Dios. Nos saca de la muerte espiritual y nos coloca en el plano de la vida espiritual, cuando por gracia nos da su Santo Espíritu que nos regenera y nos hace vivir de nuevo. Eso es lo que Cristo hace, ¿sí? Cristo Jesús no viene a poner prohibiciones.
Cristo Jesús no viene a darle solamente un poquito de fuerza a la humanidad para que no sea tan mala. Cristo Jesús ha venido para pagar los pecados de la humanidad, para pagar por aquel que en su gracia quiere arrepentirse y confiar en Él para salvación y llevarnos nuevamente al Padre. Esa es la obra de Cristo Jesús. ¿Y recuerdan hace 15 días? Sin regeneración no hay vida espiritual. No podemos decir que tenemos una vida espiritual si no hemos nacido de nuevo. Juan capítulo 3. Cristo vino, murió por nosotros y ha dado su Santo Espíritu para regenerar al hombre. Entonces, con la caída, el hombre quedó separado de Dios. ¿En qué condición quedó el hombre? El hombre hoy es un ser pecador. Es un ser pecador. En una ocasión, en una reunión de psiquiatras en Estados Unidos, asistió un médico y ese médico se levantó en medio de esta convención y dijo lo siguiente, voy a leer: no hay lugar para el concepto de pecado en la psicoterapia. El introducir este concepto es muy arriesgado. A ningún ser humano se le debe censurar por lo que haga. Repito el comentario de esta persona. No hay lugar para el concepto de pecado en psicoterapia. El introducir este concepto es muy arriesgado. A ningún ser humano se le debe censurar lo que haga. Por eso, como pastor cristiano, como consejero y como hijo de Dios, hermanos, no estamos de acuerdo en la psicología. Porque la psicología ve todos los males del ser humano desde la misma perspectiva del ser humano. Y la psicología lleva a la humanidad a pensar no en su responsabilidad hacia Dios, sino en que es víctima de las circunstancias. Si tú sacas el concepto de pecado de la vida de la humanidad, tú desprecias a Dios y te apartas de la única fuente de esperanza de vida eterna. Entonces no podemos decir cuando un muchachito, una muchachita tiene problemas ahí de identidad, pues hay que llevarlo con el psicólogo, que el psicólogo le ayude. No le va a ayudar. ¿Por qué? Porque muchas veces el psicólogo está más traumado que él, ¿verdad? Pero lo único que va a hacer ese psicólogo es decir, tus padres tienen la culpa, en la escuela tienen la culpa, tus amigos tienen la culpa y tú no tienes la culpa de nada. Eso hace la psicología, hermanos. ¿Sí? Buscan el problema de la persona en el medio que le rodea, en cualquier cosa. ¿Y qué están haciendo? Están quitando la responsabilidad de la vida del ser humano. ¿Por qué lo mató? Es que él le decía malas palabras, es que él lo ofendía, es que sus amigos le hacían bullying. Él no fue responsable de lo que hizo. Bueno, veámoslo de esta perspectiva. Si tú agarras una pistola y vas en la calle y encuentras una persona y le dispara, ¿quién tuvo la culpa de matar a esa persona? Algunos chistosos podían decir él porque se atravesó, ¿verdad? En mi camino. Pero algunos pensadores más filósofos podían decir, bueno, ¿quién jaló el gatillo de esa pistola? No, pues lo jaló el dedo. ¿Y qué es lo que hacen los musulmanes? ¿Tú robaste con esta mano? Te cortamos la mano. Lo que hacemos con algo, una parte de nuestro ser, lo hacemos con todo nuestro ser. Si nosotros hacemos algo, somos 100% responsables de todo lo que hacemos. La psicología entonces no tiene razón porque quiere sacar a Dios de el área de juego.
el hombre es un ser pecador. El hombre no está enfermo de vicios. El hombre no está enfermo mentalmente. El hombre tiene un problema y el problema fundamental del hombre se llama pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Bueno, algunos podrían decir que el pecado es la falta de conocimiento de Dios. Otros podrían definir el pecado como egoísmo, ¿verdad? Y aunque el pecado tiene ciertas de estas dos cosas, no es eso únicamente pecado. Dependiendo nosotros de cómo sea nuestra perspectiva de lo que es pecado, lo vamos a tratar. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. Esa palabra infracción quiere decir pasar por alto o pasar por encima de la ley. Sí. El pecado es infracción de la ley. ¿Y qué es la ley? Bueno, dependiendo nosotros dónde estemos, si estamos en el huerto del Edén con Adán y Eva, la ley estaba restringido a un mandamiento: no comas de ese árbol. Si vivimos en el tiempo de Abraham, la ley consistía en ciertas ordenanzas establecidas por Dios para la adoración y para Abraham. Si nosotros estamos en el tiempo de Moisés, por lo menos la ley consistía en 613 mandamientos del código mosaico. Pero nosotros no vivimos bajo ninguna de esas leyes. Nosotros vivimos bajo la ley de Cristo, la ley de la libertad, que es la ley del amor. Y esa ley expresa, por lo menos en Mateo capítulo 22, versículos 37 en adelante, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos depende toda la ley. En Romanos capítulo 13 versículos 8 al 10 dice lo siguiente: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y hermanos, ¿sí?, cualquier cosa que no hagamos bajo la medida del amor bíblico, del amor de Dios, nos hace a nosotros personas que hemos quebrantado la ley de Dios. No tenemos un mandamiento, tenemos una multitud de mandamientos bajo esa sentencia: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces pensemos, ¿qué es infracción de la ley? ¿El gritarle groserías? ¿Sí? A mi prójimo, a mi vecino, es infracción de la ley. El no darle un vaso de agua a mi enemigo es infracción de la ley. ¿Sí? Porque el Señor nos mandó a amar a nuestros enemigos. El no cultivar nuestra relación con Dios es infracción de la ley, porque no estamos amando a Dios con todo nuestro ser. Y no se diga entonces de todos los problemas matrimoniales, de todos los pleitos que tenemos, ¿verdad?, con la gente fuera. Todo es infracción de la ley. Por tanto, es pecado. El problema fundamental del hombre entonces es el pecado, y el pecado tiene un carácter universal, ¿sí? Universal. David dijo: en pecado me concibió mi madre. ¿Desde cuándo uno es pecador? Desde que nace en este mundo. Ya viene siendo pecador porque es hijo de Adán, un hombre caído. El pecado, dice Romanos capítulo 3 versículo 9, donde toma Pablo pasajes del Antiguo Testamento. Romanos 3, 9 en adelante: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado.
como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El pecado es universal en cuanto a la vida del ser humano. No hay hombre, no hay mujer que se escape de esta condición de pecado. Todos hemos pecado y todos somos pecadores por naturaleza. ¿Por qué pecamos? Porque somos pecadores por naturaleza. ¿Peca el cristiano? Sí, peca el cristiano. Sí. Y por eso, a nosotros como cristianos, Dios nos demanda crecer espiritualmente. Dios espera que cultivemos nuestra espiritualidad, porque somos cristianos, pero aún estamos bajo la situación del pecado que mora en nosotros, que nos asedia y que nos hace fracasar muchas veces delante de Dios, lastimando a nuestro prójimo. Por esa situación, y termino citando Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Primera de Juan 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, 3 verdades hay en esos versículos. Número 1, que hay un principio de pecado todavía en la vida del creyente. Es lo que dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nosotros debemos esforzarnos en madurar, en crecer espiritualmente, ¿sí? En discernir bien la palabra de Dios, su voluntad, por el pecado que hay en nosotros mismos. En segundo lugar, esos versículos nos enseñan que hay pecados que son particulares, específicos, que debemos confesarlos a Dios, ¿sí? Es lo que dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados. Y aquí no está diciendo que tú aceptes que eres un pecador. Aquí está diciendo que día a día tenemos que ir con Dios y decirle, Señor, sí, en ese día mentí, Señor, sí, en ese día fui orgulloso, Señor, sí, me vanaglorié de algo, Señor, sí, no leí la palabra, Señor, codicié aquello. Los pecados específicos que están trayendo problemas a nuestra vida, tenemos que ponerlos en manos de Dios y arrepentirnos de ellos. Sí, todos somos pecadores, todos tenemos pecado. Sí es cierto, hermanos, pero Dios espera, y es nuestra responsabilidad delante de Dios, arrepentirnos y pedirle perdón, confesándole a Él los pecados particulares que nosotros tenemos. Cuando hay un pleito en el matrimonio, ¿sí? Y tal vez él se desquició y le gritó y ella ya no se aguantó y le dio una cachetada. Al final del día, ¿qué tienen que hacer? ¿Cada quien se va a dormir por donde quiera? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tienen que pedirle perdón a Dios, arrepentirse cada uno por el enojo que dejaron que los gobernara, él por las palabras que le dijo a ella y ella por haberlo golpeado a él. Sin pensar, ¿verdad?, en el orgullo, sin pensar en la rebeldía, sin pensar en otras cosas. Así ella, Señor, perdóname porque pequé golpeando a mi marido. Pecados particulares de los cuales nosotros debemos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Y en tercer lugar, si cometemos pecados personales, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Adán, ¿comiste del árbol que te dije que no comieses? Sí, Señor, lo hice, pero ¿sabes qué? Mi mujer, la mujer que me diste,
Ella me dio y comí. A ver, Eva, ¿comiste de ese árbol? Le dice a tu marido. Sí, Señor, pero ¿sabes qué? La serpiente que tú hiciste me engañó y por eso comí. Y hermanos, esta es nuestra condición cada día. Estamos buscando a quién echarle la culpa de nuestros pecados. La verdadera espiritualidad acepta su responsabilidad delante de Dios, su responsabilidad personal delante de Dios. Es lo que dice el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Señor, sí pequé. Me exasperó mi esposa, pero yo perdí los estribos. Yo me dejé llevar por mis pasiones. Yo me dejé llevar por mi machismo. Yo me dejé llevar, Señor, por mi pecado. Yo pequé. Y cuando nos ponemos en ese plano, hermanos, de aceptar, porque esto es lo que implica verdaderamente estar a cuentas con Dios de nuestro pecado. Aceptar lo que Dios dice de mi conducta, de mis acciones, que son pecado, y pedirle perdón por ellas. Entonces, somos restaurados en esa relación con Dios y mostramos en verdad que estamos creciendo espiritualmente. Entonces, este pasaje, hermanos, nos enseña que hay un principio de pecado todavía en cada uno de nosotros. Y nos enseña que hay pecados particulares de los cuales debemos arrepentirnos. Que tal vez nosotros ya los metimos en un cajón, pero sabes que Dios no los ha archivado. Delante de Dios están presentes continuamente tus pecados, hasta que no te arrepientes y le pides perdón. Y tenemos que admitir que yo peco. Yo soy un pecador. Sin importar las circunstancias que me rodean, yo he pecado. Como consecuencias de la caída. Entonces vamos, si Dios lo permite, a aprender también. En la situación de la creación del hombre, vimos al principio que Dios nos creó materiales y espirituales. Y ambos somos una persona, una personalidad. Y hay también implicaciones de estas dos cosas que se unen en nuestra persona con respecto a la espiritualidad que debemos tener. Pero oye, es esto: si tú no has nacido de nuevo, no tienes vida espiritual. Cristo Jesús no te ha dado de su vida. Necesitas arrepentirte de tus pecados, creer en Cristo Jesús como tu Salvador, y entonces tendrás vida espiritual. Si tú ya has entregado tu vida a Cristo, te has arrepentido, hermano, hermana, necesitas madurar espiritualmente. Oremos. Padre, en esta hora queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, y queremos, Señor, pedirte que podamos ser conscientes de la responsabilidad ante ti. Que no corramos más, Señor, buscando responsables de nuestros pecados, de nuestras acciones. Y que veamos, Señor, que mientras nos alejemos de ti, nos alejaremos de toda esperanza de restauración y de poder vivir en verdad y empezar a disfrutar la vida como tú la planeaste para el ser humano. Humíllanos, Señor, en esto, y danos de tu gracia para poder reconocer nuestros pecados y, como dice tu palabra, en arrepentimiento ir a ti y ser libres de toda maldad, Señor. Ayúdanos y no nos dejes que esas mentiras del diablo pasen en nuestras cabezas y nos lleven a pensar que lo que estamos haciendo, que el pecado que hemos cometido realmente no es tan malo, Señor. Ayúdanos, da esperanza a tus hijos en este lugar y da esperanza con tu evangelio a toda la humanidad, Señor. Ponemos eso en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén.